Hola, aquí estamos en esta tercera semana conversando sobre las emociones. Antes que todo les quiero dar la bienvenida a todas las personas que se han ido agregando al grupo y bueno, que han también ido invitando a otras personas, porque la idea es pues nutrir este espacio y entonces que cada vez vayamos siendo más y podemos ir conversando sobre lo que nos pasa, lo que vayamos sintiendo y también pues de cierta forma sentirnos identificados entre nosotros, porque las emociones pues las compartimos, las vamos sintiendo, unos las manifestamos de una forma, otras de otra, pero en definitiva también nos sentimos identificados con las otras personas según vayan viviendo las emociones. Entonces por eso también aprendemos muchísimo de nuestras propias emociones escuchando a los demás. Entonces, bueno, les quiero dar la bienvenida a este espacio. Sigan compartiéndolo, invitando a otras personas y sobre todo participando, porque como estábamos conversando, en la medida en que vayamos conversando, hablando, nos aclaramos nosotros y también le damos la oportunidad a otras personas de que se identifiquen con cada emoción. Entonces, pues estamos siguiendo el resultado de una encuesta que hicimos al principio de todo esto y en el primer tema que quisieron tocar fue el del tema del miedo, el segundo la tristeza y ahora vamos a hablar sobre la ansiedad. Esto lo comento un poco para los que vayan sumándose al grupo, pues puedan ir viendo en todo el hilo de mensajes. De todas maneras yo lo voy a identificar por temas para que sea más sencillo para ustedes encontrar el espacio donde hablamos de cada emoción. Entonces también pues ponerme a disposición de ustedes como coach, cualquier cosa que necesiten, cualquier pregunta, yo estoy respondiendo permanentemente, entonces pues darle más espacio, más participación y más posibilidades a este grupo, ¿ok? Entonces bueno, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Sobre la ansiedad ya comentamos un poco, ya lo hablamos al principio de esta serie de transmisiones, porque hicimos una pequeña distinción entre miedo y ansiedad. Entonces el miedo hablamos que sentimos miedo hacia una amenaza real, ¿ok? Y diferenciamos de la ansiedad en el sentido de que la ansiedad es el sentimiento, la emoción que se produce ante una amenaza posible pero no tan probable. Es decir, las cosas que nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Y si pasara tal cosa? ¿Y si esto cambiara aquí? ¿Y si esto me saliera bien o me saliera mal? ¿Y si y si lo voy a hacer bien o mal? Todas estas cosas conforman el universo de la ansiedad. Entonces es muy valioso, muy importante para uno mismo saber en qué situación estamos viviendo, porque por lo menos algo que coloquialmente hablamos, tener miedo escénico, ese miedo ahí no se está produciendo ninguna amenaza real, sino que más bien es algo que nos estamos imaginando. Entonces de repente estamos pasando a un escenario y entonces nos imaginamos que nos caemos, que nos pasan una cantidad de cosas, que nos vamos a quedar sin palabras. Todo eso no es tanto el miedo a una amenaza real, sino a una posible amenaza que nos estemos imaginando. Entonces todo esto tiene muchos niveles. La ansiedad, cuando se desborda, cuando nos sobrepasa la emoción, cuando nos está dificultando realmente vivir, tener un grado de convivencia normal. Allí en ese momento pues hay que recurrir a un especialista y tratarlo de otra forma, porque debemos una cosa también importante de conocer nuestras emociones, es saber cuál es el límite, hasta dónde podemos llegar, cuándo necesitamos ayuda. Y entonces en esos momentos pues debemos expresarnos, no debemos mantener las emociones allí calladitas sin que nadie sepa lo que nos pasa. Eso es muy, 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 muy importante. Y por favor les pido que cuando se vean sobrepasados, acudan a un especialista para ver todas esas cuestiones emocionales que, son, como les dije, son fundamentales, ¿no? Atajar el problema en el momento oportuno. Entonces lo que estamos hablando más que todo son pautas para prevenir que esa ansiedad no se nos desborde,
que no pasemos a un estado que pueda ser preocupante y que atente, que atente contra nuestra salud, ¿no? Entonces, bueno, ante la ansiedad es eso, o sea, el temor imaginario, un poco imaginario, a lo que puede pasar o lo que no puede pasar. Entonces la ansiedad se produce toda en nuestra mente, un exceso, digamos que de pensamientos. Y esa ansiedad y ese exceso de pensamientos que son preocupaciones pueden de verdad ser muy útiles en nuestra vida, porque así podemos anticiparnos a los problemas, podemos dar soluciones. Y entonces la ansiedad en sí, o sea, mientras no pase a un trastorno, a un problema que que nos pueda incapacitar, pues es muy útil, tenemos que verle el lado positivo. Cada emoción tiene esa parte positiva. Entonces, y esa es la que debemos rescatar para poder conocer y sacarle el mayor provecho a nuestras emociones. Hemos hablado que las emociones son como las alarmas de nuestro cuerpo y que nos ponen en movimiento, nos activan, son una parte valiosísima de nuestro ser. Y entonces debemos aprender a gestionarlas correctamente para, como ya hemos dicho, ir conociéndolas, bajarlas, regular las que nos resultan desagradables, potenciar las que más bien nos potencian, valga la redundancia, y entonces así conseguir el equilibrio emocional tan ansiado por todos también, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre la ansiedad que nos producen cosas que no dependen de nosotros, que también, de eso lo vivimos todos. Queremos que algo cambie, que una persona se acerque y eso no depende de nosotros y estamos ansiosos por saber, por conocer cuál va a ser el desenlace de la situación. Tenemos que distinguir esa ansiedad también de la ansiedad de lo que realmente está en nuestras manos. Porque, ¿qué pasa? Cuando estamos permanentemente pendientes de, hola Juan, bienvenido. Cuando estamos permanentemente pendientes de esas cosas que vienen del exterior y entonces tenemos ansiedad sobre cosas que no podemos controlar, también estamos seguramente teniendo ansiedad por aquello que depende de nosotros y que no conseguimos hacer por falta de energía. Entonces, primero separar las cosas. ¿Depende de mí? ¿Sí? ¿No? Si no depende de mí, hacer de verdad el mayor esfuerzo posible por apartarlo. Depende de mí, pues vamos a ver qué puedo hacer. No solo pensar, es importante ver qué puedo hacer y cuándo lo voy a hacer, también cómo lo voy a hacer. Así vamos estructurando toda esa cantidad de pensamientos que en realidad son muy provechosos para todos. Solo que las preocupaciones allí no sirven de nada, se tiene que materializar. Tenemos que hacer, tenemos que ver cómo, cuándo, y así poco a poco nos vamos a ir concretando metas que creíamos inalcanzables y que estaba solamente en el ámbito, aquí en este espacio, de las preocupaciones personales. Y bueno, para ayudar en un momento de ansiedad, un momento puntual, repito, cuando sentimos que la ansiedad, que las emociones nos desbordan, lo mejor es acudir a un especialista. Estos son tips para momentos de ansiedad que notemos y entonces queramos retomar, ¿no? En ese aprendizaje, en ese proceso de aprender a gestionar las emociones. Entonces, por ejemplo, nos sentimos ansiosos. Y entonces, bueno, sí, vamos a poner, tengo una entrevista de trabajo. Entonces, he visto por internet que la persona, no tengo muy clara la idea, más bien dice que es como un ogro en el trabajo. Entonces, no sé qué va a pasar, pero tengo muchísimas ganas de trabajar ahí. Entonces, ¿cómo hago para dejar de pensar? ¿Cómo hago para parar la maquinita mental y entonces enfocarnos en el momento? Pues hay tips que son sencillos y que puedes hacer en cualquier momento. Bueno, no solo para eso, para todo. Entonces, hemos hablado también que es importante estar presente, estar aquí en el ahora. Eso va a ayudar a regular mucho las emociones. Pero ¿cómo haces en ese momento puntual de ansiedad? Pues simplemente observa el lugar donde estás. Hay muchas cosas que no vemos en nuestro entorno porque estamos más pendientes de lo que pensamos, ¿no? Y entonces no estamos observando. Observa, de repente el techo tiene la esquina tal, o sea, ocupa tu mente en observar tu entorno, eso va a bajar mucho, te va a calmar inmediatamente. También hay un pequeño truco que yo lo aplico y de verdad que me encanta y me funciona muchísimo, que es
en un momento de ansiedad, dejar la boca entreabierta con la lengua abajo, ¿ok? Pegada hacia abajo. Entonces eso va a hacer que se active, con la salivación se activan muchas cosas. Entonces pruébalo, prueba este pequeño truco para que veas cómo de repente te puedes serenar. Puede que no me creas, pruébalo y ahí ya te darás cuenta de todo lo bueno que podemos adquirir, todas las pequeñitas herramientas para poder tener una vida más armónica emocionalmente. También la alimentación es muy importante, alimentos que tengan magnesio. El magnesio nos ayuda muchísimo a bajar los niveles de ansiedad. Entonces podemos comer almendras, también el chocolate negro nos funciona muy bien para este equilibrio, ¿no?, que necesitamos en todos los niveles. Y en definitiva, el equilibrio emocional tiene que ver mucho también con la armonía que tengamos en nuestra vida, en alimentación, en forma de levantarnos cada mañana, nuestra actitud ante la vida. Eso ayuda muchísimo. Pues les recuerdo que ante cualquier problema emocional que se noten que de verdad están sobrepasados, ¿no?, ahí acudan a un especialista. Y en la medida de sus posibilidades, practicar pequeños trucos. La respiración es muy importante. La respiración, centrarse solamente en respirar sin entrecortar la respiración. Porque fíjense una cosa, nosotros somos los seres humanos somos los únicos seres vivos que entrecortamos la respiración, la podemos parar por los niveles de ansiedad. Entonces por momentos podemos dejar de respirar y entonces eso más bien nos va aumentando el nivel de ansiedad. Entonces fijarnos en que la respiración sea sin interrupciones, solamente eso. Eso va a ayudar muchísimo a gestionar la ansiedad. Y bueno, pues estar aquí en el ahora, usar los pequeños truquitos estos que les he dado y sobre todo pues agradecer también las cosas buenas que siempre les hay y nunca les prestamos atención, o por lo menos la atención que necesitan para que ellas también se potencien en nuestra vida y que dejemos de pensar y de imaginar todos los escenarios, además porque nos solemos imaginar todos los peores escenarios posibles. Entonces, para que paremos un poco, nos serenemos y pues podamos tener una vida más armónica y más feliz. Entonces, pues muchas gracias por aquí. Sigan invitando personas, comentando sobre sus emociones, sobre lo que piensan también sobre las emociones. Todo esto, todas estas cosas, y yo he visto ya que entre todos nos vamos ayudando y de seguir así esto va a ser un grupo extraordinario donde vamos a crecer todos y vamos a tener ese espacio de expresión tan necesario. Entonces les mando un beso, muchas gracias por ver este vídeo y bueno, ánimo, nos vemos toda la semana con todas las publicaciones y las conversaciones. Chao, hasta luego.